Existe un momento, en la vida de toda persona, en que el mundo como lo conocemos, simplemente, se derrumba. No ocurre con un estruendo, no viene con advertencia. A veces, la destrucción llega en silencio, disfrazada de algo común, algo que mirarías todos los días sin percibir. Para mí, ese momento llegó en una mañana de domingo, mientras tomaba café y miraba fotos del día más feliz de mi vida, o al menos, del día que yo creía que había sido el más feliz. Mi nombre es Renata, tengo 35 años, soy diseñadora gráfica, y hasta esa mañana, creía que finalmente había encontrado mi final feliz. El sol entraba por la ventana de mi apartamento de manera perezosa, como si el propio domingo no tuviera prisa por comenzar. Siempre amé los domingos así. El aroma del café recién hecho se esparcía por la cocina, mezclado con el olor suave del pan de queso que había puesto en el horno. Afuera, los pájaros cantaban, y podía escuchar el sonido distante de niños jugando en el parque del condominio. Era el tipo de mañana que parece salida de una película. El tipo de mañana en que miras tu vida y piensas, lo logré, finalmente lo logré. Lucas todavía dormía en el cuarto. Podía escuchar su respiración leve a través de la puerta entreabierta. Mi prometido, mi futuro esposo, el hombre que en exactamente 3 meses me estaría esperando en el altar, con esa sonrisa que me conquistó desde el primer día. Había despertado más temprano esa mañana, porque quería adelantar la organización del álbum de boda. Como diseñadora gráfica, yo misma estaba haciendo el diseño, eligiendo cada foto, cada detalle. Era mi regalo para nosotros dos, una forma de eternizar ese amor que yo creía que era perfecto. Me senté en el sofá de la sala con mi laptop en el regazo, y una taza de café humeante en la mesita de centro. La luz natural era perfecta para ver los colores de las fotos. Empecé a pasar una por una, recordando cada momento de nuestra sesión de fotos de compromiso. El fotógrafo había hecho un trabajo increíble. Había fotos nuestras en el jardín botánico, entre las flores de cerezo que Lucas sabía que yo amaba. Había fotos en el muelle al atardecer, con el cielo pintado de naranja y rosa. Había esa foto en la que él me levantaba en brazos y yo reía, con la cabeza echada hacia atrás, completamente entregada a ese momento. Recuerdo haber pensado, ¿cómo tuve tanta suerte? Porque Lucas no era el tipo de hombre que aparece en la vida de cualquiera. Era especial, todo el mundo lo decía. Mi mamá lo adoraba, mis compañeras de trabajo le tenían envidia. Hasta mi mejor amiga, Claudia, que criticaba a todos los hombres con los que salía, tuvo que admitir que él era diferente. Bueno, en realidad, Claudia nunca lo admitió completamente, pero voy a llegar a esa parte. Lucas tenía 38 años, y era empresario, dueño de una consultoría de negocios que según él, estaba en expansión. Era alto, tenía ojos marrones que parecían sonreír incluso cuando el rostro estaba serio, y una manera de hablar que te hacía sentir la persona más importante del mundo. Cuando Lucas te miraba, existías, completamente, enteramente. Él tenía ese don. Nos conocimos hace 2 años, en una exposición de arte contemporáneo. Había ido sola porque Claudia canceló a última hora, y casi desistí de ir, pero algo me empujó a salir de casa esa noche. Solía decir que fue el destino. Ahora me pregunto si no fue simplemente mala suerte. La exposición era en un galpón renovado en el centro de la ciudad. El tipo de lugar con paredes de ladrillo visto, iluminación dramática y personas vestidas de negro fingiendo entender el arte abstracto. Estaba parada frente a una escultura que parecía un enredo de metal cuando sentí algo helado escurriéndose por mi brazo. Vino tinto, en mi vestido blanco. Me volteé lista para pelear con el torpe que había arruinado mi ropa, y me encontré con la sonrisa más desconcertante que había visto jamás. Perdóname, dijo él, y su voz era grave y suave al mismo tiempo. Te juro que no lo hice a propósito. Es decir, si hubiera querido llamar tu atención, habría pensado en algo más creativo. Debería haberme enojado. El vestido era nuevo, pero algo en su manera me desarmó completamente. Tal vez fue la sonrisa. Tal vez fue la forma en que inmediatamente se quitó el propio saco y lo ofreció para cubrir la mancha. Tal vez fue el chiste que hizo sobre cómo el vino tinto combina con el arte contemporáneo, porque nadie entiende ninguno de los dos. Yo reí, él rió, y de alguna manera, pasamos el resto de la noche conversando. Lucas me contó sobre su empresa, sobre cómo había construido todo desde cero después de una infancia difícil. Dijo que sus padres habían muerto cuando era joven, y que fue criado por una tía que apenas tenía condiciones de mantenerse a sí misma.
Cada logro en su vida había sido a base de esfuerzo, de determinación. Recuerdo haber pensado, este hombre es un sobreviviente, este hombre sabe el valor de las cosas. Al final de la noche, pidió mi número, y a diferencia de tantos otros que piden y nunca llaman, Lucas llamó al día siguiente, y al otro, y al otro. Nuestra primera cita fue en un restaurante italiano pequeño, de esos con mantel a cuadros y velas en las mesas. Pidió vino tinto, la misma marca que había derramado sobre mí, para crear nuevos recuerdos con él, dijo, levantando la copa. Me pareció la cosa más romántica del mundo. La relación avanzó rápido. En 3 meses, estábamos juntos todos los días. En 6 meses, me pidió que viviéramos juntos. En 1 año, conoció a mi mamá. Mi mamá, doña Elena, tiene 62 años, y es el tipo de mujer que formó sus opiniones sobre el mundo hace 40 años y no ve motivo para cambiarlas. Siempre pensó que yo era demasiado exigente con los hombres. Vas a terminar sola, decía, con ese tono que solo las madres logran tener, esa mezcla de preocupación y acusación. Ningún hombre es perfecto, Renata, necesitas aprender a aceptar. Pero cuando conoció a Lucas, todo cambió. Él llegó al almuerzo del domingo con flores para ella. No rosas genéricas, no. Había preguntado antes cuál era su flor favorita, y apareció con un ramo de lirios blancos, los mismos que mi papá solía darle. Mi papá, don Juan, había muerto hace 5 años, de un infarto fulminante que nadie esperaba. Un día estaba riendo en la mesa del comedor, contando chistes sobre política. Al otro, estaba en un ataúd. Su muerte dejó un hueco en nuestra familia, que nunca cicatrizó completamente. Mi mamá nunca fue la misma. Yo nunca fui la misma. Y Lucas, de alguna manera, pareció entender eso. Tenía paciencia para escuchar las historias que mi mamá contaba sobre mi papá. Hacía preguntas. Se interesaba. Don Juan parecía un hombre increíble, decía. Me hubiera gustado tener la oportunidad de conocerlo, de pedirle su bendición para casarme con su hija. Mi mamá lloró cuando dijo eso. Y yo también. La propuesta de matrimonio llegó después de 2 años juntos. Lucas me llevó a un restaurante con vista al mar, el mismo donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario de novios. Cuando llegó el postre, había un anillo dentro de la caja de bombones. Renata, dijo, arrodillándose frente a todo el restaurante. Me enseñaste lo que es tener una familia. Me mostraste que no necesito construir todo solo. ¿Quieres pasar el resto de la vida enseñándome esas cosas? Dije que sí antes de que terminara la frase. Todo el restaurante aplaudió. Una señora en la mesa de al lado lloró. Fue perfecto, cinematográfico. El tipo de momento que le cuentas a los nietos. Y ahora, 3 meses antes de la boda, estaba ahí, en ese domingo perezoso, mirando las fotos de nuestra sesión de compromiso. Había una foto específica que quería usar en la portada del álbum. Éramos nosotros dos en el jardín botánico, abrazados, con las flores de cerezo de fondo. La luz estaba perfecta, nuestras sonrisas estaban perfectas, todo estaba perfecto. Pero soy diseñadora gráfica, trabajo con detalles, y ese día quería ampliar la foto para ver mejor el anillo de compromiso en mi mano, asegurarme de que estuviera enfocado para la impresión en alta resolución. Por eso amplié. Al principio, ni siquiera entendí lo que estaba viendo. Había un espejo antiguo en el jardín botánico, de esos usados como decoración, posicionado a algunos metros detrás de nosotros. El fotógrafo probablemente ni se dio cuenta de que estaba en el encuadre. En la foto en tamaño normal, era apenas un borrón dorado en el fondo. Pero cuando amplié, el reflejo se hizo más nítido. Y lo que vi en el reflejo hizo que mi sangre se helara. La mano de Lucas no estaba donde debería estar. En la foto, él me abrazaba por la cintura con las 2 manos. Al menos eso era lo que parecía en el encuadre principal. Pero en el reflejo del espejo, que mostraba un ángulo diferente, se podía ver que una de sus manos estaba extendida hacia el lado, fuera del encuadre, y esa mano estaba entrelazada con otra mano, una mano femenina, con uñas pintadas de rojo vivo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Mis manos temblaban mientras intentaba ampliar más. La imagen se pixeló, pero aún así se podía ver una mano pequeña, con anillos delicados, uñas rojas perfectamente arregladas. Conocía esas uñas, conocía esos anillos. Eran de mi hermana, de Mariana. La taza de café se resbaló de mis dedos y cayó en la alfombra, pero ni lo registré. Mi mente estaba en colapso, tratando de procesar lo que estaba viendo, tratando de encontrar una explicación que tuviera sentido. Cualquier explicación. Tal vez era otra persona, tal vez la imagen estaba distorsionada, tal vez me estaba volviendo loca, pero amplié otra foto.
y otra, y otra, y en cada una de ellas, cuando buscaba en las esquinas, en los reflejos, en las sombras, encontraba lo mismo. Mariana siempre ahí, siempre cerca, siempre en el límite del encuadre, como si estuviera esperando. En una de las fotos, me di cuenta de que Lucas estaba mirando hacia el lado, no hacia mí, en la dirección donde estaba mi hermana. En otra foto, las manos de ellos se tocaban detrás de mi cuerpo, escondidas de la cámara principal, pero visibles en un reflejo de vidrio. Mi estómago se revolvió. Sentí el sabor de la bilis subiendo por la garganta. Mariana, mi hermana menor, 6 años más joven que yo, la misma Mariana que había protegido toda la vida, la misma Mariana cuya universidad había pagado porque no consiguió beca, la misma Mariana a quien le di trabajo en mi empresa cuando nadie más quería contratarla. Mi hermana, con mi prometido, en las fotos de mi propio compromiso. Cerré la laptop con fuerza y me quedé paralizada en la oscuridad de la pantalla reflejada, mirando mi propio rostro. Apenas me reconocía, parecía un fantasma, parecía alguien que acababa de descubrir que el piso donde pisaba no existía. Desde el cuarto, escuché a Lucas moverse, la puerta crujió, pasos en el pasillo. Buenos días mi amor, llegó su voz todavía ronca de sueño. Ese café huele delicioso. Te despertaste temprano hoy. No pude responder, no pude voltearme para mirarlo, porque en ese momento, mirando la mancha de café en la alfombra que parecía sangre diluida, solo podía pensar una cosa. Esa foto de compromiso no era una celebración de nuestro amor, era la prueba de que estaba siendo traicionada justo bajo mi nariz, frente a mí, en mis propias fotos, por la persona en quien más confiaba en el mundo, además de él, mi propia hermana. Y lo peor, no tenía idea de hacía cuánto tiempo estaba pasando esto. No tenía idea del tamaño de la mentira que estaba viviendo, pero lo iba a descubrir. Iba a descubrir cada detalle. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en ese sofá, mirando la nada. Podrían haber sido minutos, podrían haber sido horas. El tiempo había dejado de existir de la manera que yo conocía. Todo lo que existía era ese vacío en el pecho. Esa sensación de caer en un pozo sin fondo, mientras el mundo seguía girando a mi alrededor, como si nada hubiera pasado. Lucas entró en la sala con su sonrisa de siempre, esa sonrisa que yo amaba, esa sonrisa que ahora me parecía una máscara grotesca cubriendo algo podrido. ¿Estás bien, amor?, preguntó, frunciendo el ceño al ver la mancha de café en la alfombra. ¿Se te cayó la taza? Tuve que reunir cada gramo de fuerza que tenía para no gritar, para no tomar esa laptop y estrellársela en la cabeza, para no preguntarle ahí mismo, en ese momento, qué diablos estaba haciendo con mi hermana en las fotos de nuestro compromiso. Pero no lo hice. Algo dentro de mí, algún instinto de supervivencia que no sabía que tenía, me dijo que esperara, que no mostrara mis cartas, que si iba a enfrentar esta situación, necesitaba hacerlo con todas las pruebas en la mano. Necesitaba saber exactamente qué tan profunda era esta traición antes de hacer cualquier movimiento. Estoy bien, mentí, y mi voz sonó sorprendentemente normal. Solo me distraje mirando las fotos y se me resbaló. Voy a limpiar. Lucas se encogió de hombros y fue a la cocina a servirse café. Lo observé mientras caminaba, mientras abría la alacena, mientras vertía el líquido oscuro en su taza favorita. Cada movimiento suyo ahora me parecía sospechoso. Cada gesto me hacía preguntarme cuántas veces había hecho esos mismos gestos mientras pensaba en mi hermana, mientras planeaba encontrarse con ella a mis espaldas, mientras me miraba a los ojos y me decía que me amaba. Fui al baño con la excusa de buscar algo para limpiar la mancha. Cerré la puerta, abrí la llave del agua para disimular cualquier sonido, y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Tenía los ojos rojos, las manos temblorosas, la piel pálida. Parecía alguien que acababa de recibir un diagnóstico terminal. Y en cierta forma, así era. Mi vida como la conocía había terminado. La Renata que existía hace una hora, la Renata feliz y enamorada que planeaba su boda, esa mujer había muerto. Pero de sus cenizas estaba naciendo otra. Una Renata que no iba a dejarse destruir sin antes descubrir toda la verdad. Pasé el resto de ese domingo fingiendo normalidad. Fue la actuación más difícil de mi vida. Cada vez que Lucas me tocaba, sentía náuseas. Cada vez que me llamaba amor o mi vida, quería arrancarme la piel. Pero sonreí, preparé el almuerzo, vi una película con él en el sofá. Me dejé abrazar mientras mi mente trabajaba a 1000 por hora, planeando mis próximos pasos. Esa noche, cuando Lucas finalmente se durmió, me levanté de la cama con el sigilo de una ladrona. Fui hasta la sala, agarré mi laptop y me encerré en el baño de visitas. Necesitaba ver esas fotos de nuevo. Necesitaba asegurarme de que no había imaginado todo. No lo había imaginado.
Pasé las siguientes 3 horas revisando cada una de las 247 fotos del ensayo de compromiso, y en al menos 30 de ellas encontré algo, un toque furtivo, una mirada cómplice, la silueta de Mariana siempre presente, siempre rondando, como un buitre esperando el momento de atacar. Pero no era suficiente. Las fotos eran sugestivas, pero un buen abogado, o un buen mentiroso, podría explicarlas. Podría decir que eran coincidencias, que yo estaba siendo paranoica, que el ángulo del reflejo distorsionaba las cosas. Necesitaba más. A la mañana siguiente, Lucas se fue a trabajar como siempre. Me dio un beso en la frente, me dijo que me amaba. Me recordó que teníamos cena con mi madre el miércoles. Lo vi alejarse en su auto desde la ventana. Esperé 10 minutos para asegurarme de que no volviera por algo olvidado, y entonces comencé mi investigación. Lucas tenía una tablet que dejaba en casa. La usaba principalmente para ver series antes de dormir o revisar correos cuando estaba en el sofá. Yo conocía la contraseña porque él mismo me la había dado hace meses, cuando le pedí que buscara una receta mientras yo cocinaba. En ese momento me pareció una muestra de confianza. Ahora me daba cuenta de que probablemente nunca imaginó que yo la usaría así. Abrí la tablet con manos temblorosas. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Parte de mí todavía esperaba encontrar nada. Todavía quería creer que todo era un malentendido, que mi mente me había jugado una trampa cruel. Fui directo a las aplicaciones de mensajes, WhatsApp, Telegram, Instagram. Revisé conversación por conversación, buscando el nombre de Mariana. Nada. Su conversación con mi hermana parecía completamente normal. Mensajes esporádicos, siempre relacionados con reuniones familiares o asuntos del trabajo, ya que Mariana trabajaba en mi empresa como asistente administrativa. Todo era tan inocente que casi me convenzo de que había exagerado. Casi. Pero entonces recordé algo. Lucas era un empresario, un hombre de negocios, alguien que según él mismo, había construido una empresa desde cero. Ese tipo de hombres no deja rastros obvios. Ese tipo de hombres sabe cubrir sus huellas. Busqué en la papelera de reciclaje de los mensajes. Busqué en las aplicaciones de notas. Busqué en el historial del navegador. Y ahí fue donde encontré el primer hilo del que tirar. El historial mostraba visitas frecuentes a un hotel en las afueras de la ciudad, el Hotel Mirador. Lo había visitado al menos una vez por semana durante los últimos 6 meses, siempre entre las 2 y las 5 de la tarde. Siempre los días martes, el día que Mariana supuestamente iba al gimnasio después del trabajo. El estómago se me revolvió, sentí que iba a vomitar, pero me obligué a seguir. Encontré también una aplicación de mensajes que no conocía. Se llamaba Signal, y a diferencia de WhatsApp, los mensajes podían configurarse para eliminarse automáticamente después de cierto tiempo. Intenté abrirla, pero pedía una contraseña diferente. Pasé la siguiente hora intentando diferentes combinaciones. Su cumpleaños, el mío, el aniversario de nuestra relación, el nombre de su supuesta empresa. Nada funcionaba. Entonces, por un impulso que no puedo explicar, probé con el cumpleaños de Mariana. 29 de agosto, 2908. La aplicación se abrió. Mis ojos tardaron unos segundos en procesar lo que estaban viendo. Había solo una conversación en la aplicación, con un contacto guardado simplemente como Mene. Los mensajes más recientes habían sido eliminados, pero el sistema había guardado algunos fragmentos, frases sueltas, pedazos de conversaciones. Te extraño. Ayer estuvo tan cerca que casi me da un infarto. ¿Cuándo le vas a decir? Después de la boda. Ya hablamos de esto. Necesito el dinero primero. No aguanto más esta farsa, Lucas. Solo 3 meses más, amor. 3 meses y seremos libres. Las palabras nadaban frente a mis ojos. Tuve que leerlas 3 veces para asegurarme de que eran reales. Necesito el dinero primero. Esa frase se repetía en mi cabeza como un martillo golpeando un clavo. Necesito el dinero primero. ¿De qué dinero estaba hablando? Yo no era millonaria. Tenía un buen trabajo. Había ahorrado durante años. Había invertido bien. Pero no era el tipo de dinero por el que alguien planearía una estafa elaborada de 2 años. A menos que hubiera algo que yo no supiera. Pasé el resto del día investigando. Cuando Lucas llegó a casa esa noche, yo había descubierto 3 cosas que cambiaron todo lo que creía saber sobre el hombre con quien estaba a punto de casarme. Primero, la empresa de Lucas, esa consultoría exitosa de la que tanto presumía, no existía. O mejor dicho, existía solo en papel. Había una dirección registrada, un número de teléfono, un sitio web muy profesional. Pero cuando busqué reseñas, cuando busqué empleados, cuando busqué cualquier rastro de clientes reales, no encontré nada. Era una fachada, una empresa fantasma diseñada para impresionar. Segundo, Lucas estaba endeudado, profundamente endeudado.
Encontré notificaciones de bancos en su correo, escondidas en una carpeta archivada. Debía más de 200.000 en tarjetas de crédito y préstamos personales. El auto que manejaba estaba a punto de ser embargado. El apartamento donde vivíamos, que supuestamente era de él, en realidad era alquilado con un contrato a mi nombre que él me había hecho firmar hace meses, diciéndome que era más práctico para los impuestos. Tercero, Lucas había estado casado antes. Esto lo descubrí casi por accidente, buscando su nombre en registros públicos. Fernanda Oliveira. Se habían casado hace 8 años y divorciado hace 5. El motivo del divorcio, según los documentos que pude encontrar, fue abandono del hogar. Lucas simplemente había desaparecido un día, llevándose todo el dinero de las cuentas conjuntas. Yo no era la primera, y si no hacía algo, probablemente no sería la última. Esa noche, mientras Lucas dormía plácidamente a mi lado, yo me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo y sintiendo cómo todo lo que creía sobre mi vida se desmoronaba como un castillo de arena bajo las olas. Pero había algo que todavía no entendía. ¿De dónde venía el dinero que Lucas esperaba obtener de mí? Mis ahorros eran buenos, pero no justificaban una estafa de 2 años. Tenía que haber algo más. La respuesta llegó al día siguiente, cuando visité a mi madre. Doña Elena me recibió como siempre, con besos en las mejillas y quejas sobre mis ojeras. «Estás trabajando demasiado», dijo, arrastrándome hacia la cocina donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire. «Necesitas descansar antes de la boda. No quiero una novia con cara de zombie en las fotos». Me senté a la mesa de la cocina, esa misma mesa donde había comido toda mi infancia, donde mi padre contaba sus chistes malos, donde Mariana y yo hacíamos la tarea mientras mamá preparaba la cena. Todo parecía tan lejano ahora. Todo parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. «Mamá», dije, tratando de mantener mi voz casual, «¿tú le contaste a Lucas sobre la herencia de papá?» Mi madre me miró sorprendida. «¿La herencia? Bueno, sí, algo le comenté». «¿Por qué?» Mi corazón se detuvo. «¿Qué le dijiste exactamente?» «Solo lo que tú ya sabes, hija, que tu padre, que en paz descanse, dejó ese terreno en la costa, que lo tenía guardado como inversión desde antes de que tú nacieras, que ahora, con el desarrollo turístico de la zona, vale una fortuna. Le dije que era tu herencia, tuya y de Mariana, pero que tú tenías la mayor parte porque eras la primogénita, y tu padre así lo quiso». El mundo dejó de girar. El terreno. El maldito terreno. Yo había heredado el 60% de una propiedad que, según las últimas estimaciones, valía cerca de 3 millones. Mariana tenía el 40% restante. Era una herencia que mi padre había planeado durante décadas, comprando pedazos de tierra en una zona que en ese entonces no valía nada, apostando a que algún día el turismo llegaría ahí. Y había tenido razón. 3 años después de su muerte, esa zona se había convertido en el nuevo destino de moda. Desarrolladores inmobiliarios estaban ofreciendo fortunas por esos terrenos. Yo había rechazado todas las ofertas, porque ese terreno era lo único que me quedaba de mi padre. Era su legado, su última prueba de amor. Pero si me casaba con Lucas, según las leyes de bienes gananciales, él tendría derecho a la mitad de todo lo que yo poseía. 1,5 millones de razones para fingir que me amaba. «Mamá», dije, y mi voz sonó extraña incluso para mí. «¿Cuándo le contaste esto a Lucas?» Ella pensó por un momento. «Fue hace como 1 año y medio, creo, poco después de que empezaron a salir. Él preguntó sobre tu padre, y yo le conté algunas cosas, incluyendo lo del terreno». «¿Por qué, hija? ¿Pasa algo?», negué con la cabeza, forzando una sonrisa. «No, mamá, solo curiosidad». Pero por dentro todo encajaba. El cronograma, la velocidad del romance, el pedido de matrimonio. Todo había sido calculado. Lucas había sabido sobre el terreno casi desde el principio. Había invertido 2 años de su vida en esta estafa, porque el premio era demasiado grande para dejarlo pasar. Y Mariana lo sabía. Ella tenía que saberlo, porque ella también heredaría una parte de ese terreno. Y si yo me divorciaba de Lucas, si descubrían la estafa, ella perdería su oportunidad de quedarse con más. Salí de la casa de mi madre, sintiéndome como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba desahogarme antes de explotar. Llamé a Claudia, mi mejor amiga desde la secundaria, la única persona que siempre había estado de mi lado, incluso cuando yo no quería escucharla. Nos encontramos en nuestra cafetería de siempre, un lugar pequeño con mesas de madera vieja y el mejor cheesecake de la ciudad. Claudia ya estaba ahí cuando llegué, mirándome con esos ojos que parecían ver a través de las personas. «Te ves terrible», dijo sin rodeos. Así era Claudia, directa hasta la crueldad. «Me siento peor», respondí, dejándome caer en la silla frente a ella. Y entonces le conté todo. Le mostré las fotos, le mostré los mensajes, le conté sobre la empresa falsa, las deudas, el matrimonio anterior, el terreno. Claudia escuchó en silencio, su expresión oscureciéndose con cada revelación. Cuando terminé,
Esperaba que dijera algo reconfortante, que me abrazara, que me prometiera que todo iba a estar bien. En lugar de eso, dijo, yo lo sabía. La miré sin entender. ¿Qué? Sabía que algo andaba mal con Lucas. Desde el principio, había algo en él que no me cuadraba. Era demasiado perfecto. ¿Entiendes? Nadie es tan perfecto. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Claudia suspiró, pasándose la mano por el cabello. Lo intenté, Renata. ¿No te acuerdas? Al principio del romance, te dije que me parecía raro cómo te había conocido. Te dije que era sospechoso que supiera tanto sobre ti desde el primer día. Pero tú estabas tan enamorada que no querías escuchar. Tenía razón, recordaba vagamente esas conversaciones. Las había descartado como celos, como la típica desconfianza de Claudia hacia cualquier hombre que se acercara a mí. Hay algo más, continuó Claudia, mirando su taza de café, como si contuviera las respuestas del universo. Hace unos meses, los vi juntos, a Lucas y a Mariana. El aire se me atascó en la garganta. ¿Qué? Fue un martes, alrededor de las 3 de la tarde. Yo estaba en el centro comercial, buscando un regalo para el cumpleaños de mi sobrina, y los vi entrar a un café juntos. Estaban cercanos, demasiado cercanos. Él le tocaba la mano. Ella se reía de esa manera que las mujeres se ríen cuando están coqueteando. Me escondí detrás de una columna, y los observé durante media hora. Cuando se fueron, él la besó, en los labios, rápido, como si tuvieran miedo de que alguien los viera. Pero yo lo vi, las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo, admitió Claudia, y su voz también tembló. Miedo de que no me creyeras, miedo de que eligieras a tu hermana y a tu novio sobre mí, miedo de destruir nuestra amistad. Pero debí habértelo dicho. Lo sé, y lo siento mucho, Renata, lo siento tanto. Extendí la mano sobre la mesa, y tomé la suya. No es tu culpa, nada de esto es tu culpa. Las únicas personas culpables son ellos. Claudia apretó mi mano con fuerza. ¿Qué vas a hacer? Era la pregunta del millón. La pregunta que me había mantenido despierta durante noches. La pregunta cuya respuesta había estado formándose lentamente en mi mente, como una imagen revelándose en papel fotográfico. Voy a esperar, dije, y una calma extraña me invadió al pronunciar las palabras. Voy a seguir actuando como si no supiera nada. Voy a reunir todas las pruebas que pueda. Y cuando tenga todo listo, voy a destruirlos, a los dos. Claudia me miró, con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás segura? Eso suena despiadado, completé. Tal vez, pero ellos no tuvieron piedad conmigo. Planearon arruinar mi vida, robar mi herencia, usar mi amor como un arma contra mí. Mi propia hermana Claudia, la persona con quien compartí toda mi infancia. ¿Por qué debería yo tener piedad con ellos? No había respuesta para esa pregunta. Salí de la cafetería esa tarde con un plan formándose en mi cabeza. No sería rápido, no sería fácil, pero sería completo. Cuando terminara con Lucas y Mariana, no les quedaría nada, ni reputación, ni dinero, ni familia. Exactamente lo que ellos habían planeado hacerme a mí. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Cada día tenía que despertar junto al hombre que me estaba traicionando. Tenía que sonreír cuando él me besaba. Tenía que planear una boda que nunca iba a suceder. Tenía que sentarme en reuniones familiares y ver a Mariana fingir que era la hermana amorosa, mientras por dentro sabía exactamente lo que ella estaba haciendo a mis espaldas. Pero también fueron semanas productivas. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto que me recomendó el abogado de un conocido. Le pagué en efectivo, de una cuenta que Lucas no conocía, y le di instrucciones claras. Quería saber todo sobre Lucas Montenegro y Mariana Duarte, absolutamente todo. Mientras el investigador hacía su trabajo, yo hacía el mío. Comencé a documentar cada interacción sospechosa, cada mirada entre ellos que duraba demasiado, cada excusa de Mariana para pasar tiempo a solas con Lucas, cada mentira que él me contaba sobre dónde había estado o qué había hecho. También busqué a Fernanda Oliveira, la ex esposa de Lucas. La encontré a través de las redes sociales, viviendo en otra ciudad, reconstruyendo su vida después de lo que él le había hecho. Le escribí un mensaje cauteloso, explicando quién era y por qué la contactaba. No esperaba respuesta. Después de lo que Lucas le había hecho, probablemente no quería saber nada de nadie relacionado con él. Pero me respondió, y lo que me contó confirmó mis peores sospechas. Lucas la había conocido de manera similar a como me conoció a mí. Un encuentro casual, que en realidad había sido planeado. Un romance rápido e intenso. Promesas de amor eterno. Matrimonio después de solo un año de relación. Y después, la pesadilla. Primero empezaron los problemas financieros. Deudas que aparecían de la nada. Negocios que fracasaban. Fernanda, que tenía buenos ahorros de una herencia familiar, empezó a prestar dinero, después a regalar dinero, después a firmar documentos que no entendía completamente.
Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era tarde. Lucas había vaciado todas sus cuentas, había sacado préstamos a su nombre, había hipotecado propiedades que estaban a nombre de ella, y un día, simplemente desapareció. Se fue sin dejar rastro, llevándose todo, y dejándola con una montaña de deudas que tardó años en pagar. Pensé que era la única, me escribió Fernanda. Pensé que había sido estúpida, que había ignorado las señales, que era mi culpa, pero ahora veo que él es un profesional. Hace esto una y otra vez, y cada vez se vuelve mejor. Le pregunté si estaría dispuesta a ayudarme, a testificar si era necesario, a confrontar a Lucas y exponerlo por lo que realmente era. Su respuesta llegó rápida y clara. Dime cuándo y dónde. Y entonces el investigador privado me entregó su informe. Lo que encontró superó todo lo que había imaginado. Lucas no solo era un estafador, era parte de un esquema más grande, con al menos 3 víctimas anteriores en diferentes ciudades. Mujeres solas, con buena posición económica, que habían sido seducidas, estafadas y abandonadas. Una de ellas había terminado en la quiebra, otra había intentado quitarse la vida, y Mariana no era solo su amante, era su cómplice. El investigador había encontrado registros de transferencias bancarias de Mariana a Lucas desde antes de que yo lo conociera. Pequeñas cantidades pero constantes, como si ella le estuviera pagando por algo. Por mí me di cuenta, le estaba pagando por conquistarme. Mi propia hermana había contratado a un estafador profesional para destruirme, y ahora yo tenía toda la evidencia que necesitaba para destruirlos a ellos. Solo faltaba decidir cuándo y cómo, y yo ya sabía exactamente cuándo iba a ser. El cha de panela, la fiesta de despedida de soltera combinada con celebración familiar que mi madre estaba organizando con tanto amor. Toda la familia estaría ahí, todos los amigos, todos los que importaban. Sería el escenario perfecto para la revelación. Faltaban exactamente 2 semanas. 2 semanas para seguir fingiendo. 2 semanas para ultimar los detalles. 2 semanas para asegurarme de que cuando cayera la bomba, Lucas y Mariana no tuvieran ningún lugar donde esconderse. El reloj había empezado a correr. Si estás acompañando esta historia, déjame tu like y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Cuéntame en los comentarios, ¿tú alguna vez desconfiaste de alguien cercano y resultó que tenías razón? Los días que siguieron fueron una lección de actuación que ninguna escuela de teatro podría enseñar. Cada mañana me despertaba junto a Lucas, sentía su brazo rodeándome, escuchaba su respiración tranquila, y tenía que recordarme a mí misma que no podía gritar, no podía llorar. No podía dejar que la rabia que me consumía por dentro se reflejara en mi rostro. Me convertí en 2 personas. Estaba la Renata que todos veían, la novia feliz preparando su boda, la hermana cariñosa que almorzaba con Mariana los viernes, la hija obediente que ayudaba a su madre a elegir manteles y centros de mesa. Y estaba la otra Renata, la que existía en las sombras, la que pasaba las noches revisando documentos y mensajes, la que hablaba en secreto con investigadores privados y ex esposas vengativas. Esa otra Renata estaba construyendo una bomba, y la bomba estaba casi lista para explotar. Pero antes de la explosión, hubo una revelación que casi me destruye. Fue un jueves por la noche, exactamente 10 días antes del cha de panela. Lucas había salido a una supuesta cena de negocios, lo cual ahora yo sabía que significaba que estaba con Mariana. Claudia vino a mi apartamento con una botella de vino y su laptop llena de información nueva. Encontré algo, dijo, apenas cruzó la puerta. Su expresión era seria, más seria de lo normal, y no sé cómo decírtelo. Me senté en el sofá, preparándome para lo peor. A estas alturas, pensaba que nada podía sorprenderme. Pensaba que ya había tocado fondo, que no había más profundidad en este pozo de traiciones. Estaba equivocada. Claudia abrió su laptop y giró la pantalla hacia mí. Era una foto de Instagram, de una cuenta que no reconocí. En la foto aparecía Mariana en lo que parecía ser una fiesta, con un vestido ajustado que dejaba poco a la imaginación. Pero no fue el vestido lo que me quitó el aliento, fue su vientre. El vestido era ajustado, sí, pero no lo suficiente como para ocultar la curva inconfundible de un embarazo. 3 meses, tal vez 4, lo suficiente para que se notara si sabías dónde mirar. La foto es de hace 2 semanas, dijo Claudia, su voz suave como si temiera que yo me rompiera. La subió una amiga suya, y la etiquetó. Mariana la hizo borrar al día siguiente, pero yo alcancé a guardarla. No podía respirar. Literalmente el aire no entraba en mis pulmones. Tuve que inclinarme hacia adelante, poner la cabeza entre las rodillas, y forzarme a inhalar y exhalar como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo hacerlo solo. Mariana estaba embarazada. Mi hermana estaba embarazada del hombre con quien yo iba a casarme. ¿Renata? La voz de Claudia sonaba lejana, como si viniera de otro planeta.
Renata, ¿estás bien? Solté una risa horrible, desquiciada, que sonaba más como un sollozo. Si estaba bien, ¿cómo podía estar bien? Mi prometido me estaba engañando con mi hermana. Planeaban robarme mi herencia, y ahora resultaba que ella estaba esperando un hijo de él. Un hijo que probablemente sería mi sobrino y mi hijastro al mismo tiempo. Un hijo que llevaría la sangre de mi familia y la traición de los dos. Hay más, dijo Claudia, y su tono me indicó que el fondo del pozo estaba todavía más abajo. Revisé las fechas. Si Mariana tiene 3 o 4 meses de embarazo, eso significa que quedó embarazada alrededor de julio o agosto. Hice el cálculo en mi cabeza. Julio o agosto. El mismo periodo en que Lucas y yo habíamos estado planificando nuestra boda. El mismo periodo en que él me había propuesto hacer un viaje romántico a celebrar nuestro compromiso. El mismo periodo en que yo creía que éramos la pareja más feliz del mundo. Pero eso no es lo peor, continuó Claudia. Y yo me pregunté cómo diablos podía haber algo peor. Investigué un poco más sobre la relación entre ellos. Busqué fotos antiguas de Mariana, publicaciones viejas, cualquier cosa que pudiera darme una pista de cuándo empezó esto. Sacó su teléfono y me mostró otra imagen. Esta era más antigua, pixelada, claramente tomada de alguna red social que ya no existía o de un perfil eliminado. En la foto aparecía Mariana más joven, tal vez de 25 o 26 años, en lo que parecía ser un bar. Estaba sentada en una mesa con varias personas, y una de esas personas era Lucas. Esta foto es de hace 4 años, Renata. 4 años, 2 años antes de que tú lo conocieras. El mundo se detuvo. Mariana conocía a Lucas antes de presentártelo, dijo Claudia, verbalizando lo que mi mente se negaba a procesar. El encuentro en el Vernizace no fue casualidad. Ella lo planeó, te llevó directamente hacia él. Todo empezó a encajar de una manera horrible. Las piezas del rompecabezas que había estado armando durante semanas finalmente revelaban la imagen completa. Y esa imagen era un monstruo. Recordé el Vernizace. Recordé cómo Claudia había cancelado a última hora. Recordé cómo había dudado en ir, pero algo me había empujado a salir de casa. No algo, alguien. Mariana me había llamado esa tarde para convencerme de que fuera. No te quedes encerrada, hermanita, había dicho. Necesitas salir más, conocer gente. Nunca sabes lo que puede pasar. Nunca sabes lo que puede pasar. Maldita sea. Ella sabía exactamente lo que iba a pasar, porque ella lo había planeado. Repasé mentalmente todo el romance con Lucas, buscando las señales que había ignorado. Las preguntas casuales que él hacía sobre mi familia, mi trabajo, mis finanzas. La rapidez con que se había integrado en mi vida. La manera en que siempre parecía decir exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Y Mariana siempre presente, siempre interesada en cómo iba la relación. Siempre haciéndose la hermana preocupada que solo quería mi felicidad. Hijo de puta, murmuré. Y no supe si me refería a Lucas o a mi hermana, o a los dos. Hijos de puta. Claudia puso su mano sobre la mía. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quería hacer? Quería gritar. Quería destrozar todo a mi alrededor. Quería ir a donde fuera que estuvieran Lucas y Mariana en ese momento y confrontarlos, exponerlos, destruirlos. Pero no todavía. Respiré profundo. Una vez, 2 veces. Dejé que la rabia se asentara, que se transformara de un incendio descontrolado en algo más útil, en una llama concentrada y precisa. Voy a esperar, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. El Cha de Panela es en 10 días. Toda la familia estará ahí. Todos nuestros amigos. Ahí es donde voy a hacerlo. ¿Estás segura?, preguntó Claudia. Eso es mucho tiempo para seguir fingiendo. 10 días más de mentiras después de 2 años no van a hacer diferencia. Pero el impacto de exponerlos frente a todos, de quitarles la máscara cuando crean que están a salvo, eso sí va a hacer diferencia. Claudia asintió lentamente. Podía ver en sus ojos una mezcla de admiración y preocupación. Está bien, ¿qué necesitas que haga? Necesito que contactes a Fernanda, la ex de Lucas. Dile que la necesito en el Cha de Panela. Dile que puede quedarse en tu casa la noche anterior para que nadie la vea antes de tiempo. Hecho. Y necesito que me ayudes a preparar una presentación. Fotos, mensajes, documentos, todo organizado y listo para proyectar. Quiero que cuando la bomba explote no quede ninguna duda. Ningún espacio para excusas o explicaciones. Quiero que todos vean exactamente quiénes son Lucas y Mariana. Lo haremos, prometió Claudia. Los vamos a enterrar. Los siguientes días fueron una tortura refinada. Cada interacción con Lucas requería un esfuerzo sobrehumano. Cada beso, cada abrazo, cada te amo que salía de su boca me provocaba náuseas. Pero sonreía. Siempre sonreía. Las cenas familiares eran lo peor.
sentarme a la mesa con mi madre, con Lucas, con Mariana. Ver cómo ellos dos intercambiaban miradas cuando creían que nadie los veía. Notar cómo Lucas encontraba excusas para tocar a Mariana, una mano en el hombro, un roce accidental al pasar. Y Mariana, con su vientre todavía oculto bajo ropa holgada, sonriendo esa sonrisa falsa que yo había confundido con cariño durante tantos años. Mi madre, doña Elena, era la única que notaba que algo andaba mal. Una noche, después de una cena particularmente difícil, me siguió hasta la cocina mientras yo lavaba los platos. ¿Qué te pasa, hija?, preguntó, su voz suave pero insistente. Hace semanas que te noto extraña, distraída, como si estuvieras en otro planeta. Sentí el impulso de contarle todo, de derrumbarme en sus brazos y llorar como no había llorado desde la muerte de mi padre, de decirle que su hija menor, la que ella había defendido y protegido y justificado durante toda su vida, era una serpiente que nos había traicionado a las dos. Pero no podía. Todavía no. Son los nervios de la boda, mamá, mentí esforzándome por mantener la voz estable. Ya sabes cómo soy. Me estreso con los preparativos. Mi madre me miró con esos ojos que siempre parecían ver más de lo que yo quería mostrar. ¿Estás segura de que es solo eso? Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Estoy segura, mamá. Todo está bien. No estaba bien. Nada estaba bien. Pero en 10 días, todos sabrían la verdad. El investigador privado me entregó su informe final 5 días antes del cha de panela. Nos encontramos en un café discreto, lejos del centro, donde nadie me conocía. El hombre era bajo, con bigote gris y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse por algo. Lo que encontré es más grande de lo que usted imaginaba, dijo, deslizando una carpeta gruesa sobre la mesa. Lucas Montenegro no es su verdadero nombre. Se llama Carlos Eduardo Fonseca. Ha usado al menos 4 identidades diferentes en los últimos 10 años. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Había fotos, documentos, registros bancarios. Una cronología de destrucción que abarcaba más de una década. Antes de Fernanda, había habido otra mujer, Lucía, en Sao Paulo. La había conocido en un gimnasio, seducido en 3 meses, casado en 1 año. Cuando se divorciaron, ella perdió su casa, sus ahorros, y casi pierde la cordura. Había intentado suicidarse 6 meses después de que él desapareciera. Antes de Lucía, había habido otra, y otra, un patrón que se repetía con precisión quirúrgica. Lucas, o Carlos, o como diablo se llamara realmente, era un depredador profesional. Cazaba mujeres solas, las conquistaba, las destruía, y seguía adelante. Y hay algo más, dijo el investigador, señalando una sección específica del informe. Su hermana Mariana Duarte ha estado involucrada en al menos 2 de estos casos anteriores. El corazón se me detuvo. ¿Qué? Encontré transferencias bancarias de Mariana a Carlos, Lucas, que se remontan a hace más de 3 años, antes de que él la conociera a usted. Y encontré evidencia de que ella ayudó a identificar a la víctima anterior, una mujer en Minas Gerais. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mariana no era solo una amante despechada, o una hermana débil que había caído en las garras de un manipulador. Era una cómplice activa, una socia en el crimen. ¿Cómo funciona?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. Por lo que pude reconstruir, Mariana identifica a las víctimas potenciales, mujeres con dinero o propiedades, generalmente de su círculo social o familiar. Ella proporciona información sobre sus finanzas, sus debilidades, sus rutinas. Lucas hace el trabajo de seducción. Después del matrimonio, liquidan los activos, se reparten el dinero, y desaparecen. Luego buscan a la siguiente víctima. Mi propia hermana me había vendido como ganado. Me había señalado como un objetivo, proporcionado la información necesaria para destruirme, y probablemente había estado contando los días hasta poder quedarse con su parte del botín. Y ahora estaba embarazada. Probablemente planeaban huir juntos después de la boda, llevándose mi dinero, mi herencia, todo lo que mi padre había construido. ¿Cuánto le debo?, pregunté al investigador, mi voz fría como el hielo. Ya está todo pagado, respondió. Su amiga Claudia se encargó. Por supuesto que sí. Claudia, la única persona en quien podía confiar. Salí del café con la carpeta bajo el brazo, y un plan completamente formado en la cabeza. Ya no se trataba solo de exponer una infidelidad. Se trataba de desmantelar una organización criminal, de hacer justicia por Fernanda, por Lucía, por todas las mujeres que Lucas y Mariana habían destruido, y de proteger a las que vendrían después. Esa noche, cuando Lucas llegó a casa con su sonrisa de siempre, y su hola mi amor de siempre, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no escupirle en la cara. Se acercó a besarme, y yo giré la cabeza en el último momento.
haciendo que sus labios aterrizaran en mi mejilla. ¿Todo bien?, preguntó, frunciendo el ceño levemente. Dolor de cabeza, mentí. Creo que estoy estresada con los preparativos de la boda. Él sonrió, esa sonrisa que yo había amado y que ahora me parecía la mueca de un demonio. No te preocupes, amor. Pronto todo esto habrá terminado. Sí, pensé, pronto todo habrá terminado. Pero no de la manera que tú imaginas. 3 días antes del cha de panela, Mariana me llamó para almorzar. Era nuestra tradición de los viernes, la que habíamos mantenido desde que éramos adolescentes. 2 hermanas compartiendo secretos y risas sobre la mesa de algún restaurante. Qué mentira había sido todo. Nos encontramos en nuestro lugar de siempre, un restaurante italiano con manteles a cuadros y fotos de la Toscana en las paredes. Mariana ya estaba ahí cuando llegué, sentada en nuestra mesa de costumbre, con una blusa holgada que ocultaba su vientre creciente. Hermanita, dijo, levantándose para abrazarme. Te ves cansada, ¿estás durmiendo bien? Si supiera, pensé mientras correspondía el abrazo, si supiera que no duermo porque paso las noches planeando su destrucción. Son los nervios, dije, sentándome frente a ella. La boda, ya sabes. Ah, sí, la boda. Mariana sonrió, y había algo en esa sonrisa que nunca había notado. Una frialdad detrás de la calidez, un cálculo detrás de la espontaneidad. Estoy tan feliz por ti, Renata. Lucas es un hombre maravilloso. Tienes mucha suerte. Tuve que morderme la lengua para no responder. Mucha suerte. La suerte de descubrir que mi hermana es una víbora antes de que fuera demasiado tarde. El almuerzo transcurrió como siempre. Hablamos de trabajo, de mamá, de los preparativos del cha de panela. Mariana mencionó que había estado sintiéndose mal últimamente, náuseas matutinas y fatiga. Creo que es estrés, dijo, llevándose la mano al vientre en un gesto que probablemente era inconsciente. Estrés, claro, como si yo no supiera exactamente qué causaba esas náuseas. ¿Has ido al médico?, pregunté, manteniendo mi tono casual. Sí, fui la semana pasada. Me dijeron que todo está bien, que solo necesito descansar más. Mentirosa. Apostaba todo lo que tenía a que el médico le había confirmado el embarazo, y le había dado vitaminas prenatales. Apostaba a que ella y Lucas ya estaban planeando cómo usar ese embarazo a su favor. Tal vez pensaban decirle a mamá después de la boda, presentarlo como un accidente feliz, consolidar su posición en la familia antes de desaparecer con el dinero. Me alegra que estés bien, dije, y las palabras sabían a ceniza en mi boca. Antes de despedirnos, Mariana me tomó de las manos. Renata, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, de todo lo que has logrado, de la mujer en que te has convertido. Papá estaría tan feliz de verte así, a punto de casarte con un hombre que te ama. Por un momento, solo por un momento, vi a la Mariana que había conocido toda mi vida. Mi hermanita, la niña que corría detrás de mí por el jardín, la adolescente que me pedía consejos sobre chicos, la joven que lloraba en mi hombro cuando las cosas no salían bien. ¿Cuándo se había convertido en este monstruo? ¿Cuándo había dejado de ser mi hermana para convertirse en mi enemiga? Gracias, Mariana, respondí, y mi voz tembló más de lo que hubiera querido. Eso significa mucho para mí. Nos abrazamos una última vez. Ella no lo sabía, pero ese sería nuestro último abrazo como hermanas. Después del cha de panela, ya no tendríamos ninguna relación. Después del cha de panela, ella sería solo una extraña que compartía mi sangre. Caminé de regreso a casa bajo un cielo gris que amenazaba tormenta. Apropiado, pensé. Una tormenta se acercaba, una tormenta que iba a arrasar con todo. En mi apartamento encontré a Lucas mirando algo en su teléfono con una sonrisa. Cuando me vio entrar, guardó el teléfono rápidamente, demasiado rápidamente. ¿Cómo estuvo el almuerzo con tu hermana?, preguntó. Bien, lo de siempre. Me alegro. Se levantó del sofá y se acercó a mí, rodeándome con sus brazos. Estaba pensando, después de la boda, podríamos hacer ese viaje que siempre quisiste. Europa, un mes entero, solo nosotros dos. Europa, con mi dinero. Probablemente planeaba abandonarme en algún hotel mientras él regresaba para encontrarse con Mariana. Suena maravilloso, dije, dejándome abrazar. Te amo, Renata, susurró él en mi oído. No puedo esperar a que seas mi esposa. Yo tampoco puedo esperar, pensé. No puedo esperar a ver tu cara cuando todo se derrumbe. Esa noche, mientras Lucas dormía, me levanté de la cama y fui a la sala. Saqué la carpeta del investigador de su escondite y repasé cada documento una vez más.
Fotos, mensajes, transferencias bancarias, testimonios de víctimas anteriores. La cronología de destrucción de Carlos Eduardo Fonseca, también conocido como Lucas Montenegro, también conocido como Dios sabe cuántos otros nombres. Todo estaba listo, solo quedaban 2 días. 2 días para seguir fingiendo que mi vida no había sido una mentira. 2 días para seguir sonriendo a las personas que me habían traicionado. 2 días hasta que la tormenta finalmente llegara. Y cuando llegara, no iba a quedar nada en pie. El día del Cha de Panela amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía burlarse de mí, como si el universo no entendiera que ese día iba a ser el fin de todo, como si la naturaleza no hubiera recibido el memo de que una tormenta estaba a punto de desatarse. Me desperté antes del amanecer, incapaz de dormir más de 2 horas seguidas. Lucas roncaba suavemente a mi lado, completamente ajeno a lo que se aproximaba. Lo miré en la penumbra, estudiando las líneas de su rostro, la curva de sus labios, las manos que tantas veces me habían acariciado. Esas mismas manos habían acariciado a mi hermana. Esos mismos labios habían besado a Fernanda, a Lucía, a Dios sabe cuántas otras mujeres antes de llegar a mí. Me levanté de la cama sin hacer ruido y fui al baño. Me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había ojeras profundas bajo mis ojos, líneas de tensión alrededor de mi boca, una dureza en mi expresión que no estaba ahí hace 2 meses. La traición me había transformado, me había endurecido, me había convertido en alguien capaz de hacer lo que estaba a punto de hacer. No estaba segura de si eso era bueno o malo, pero ya no importaba. La fiesta estaba programada para comenzar a las 3 de la tarde en casa de mi madre. Doña Elena había insistido en organizar todo ella misma, convirtiendo su jardín trasero en un escenario digno de revista. Había carpas blancas, guirnaldas de flores, mesas decoradas con manteles de encaje. Todo era perfecto, elegante, exactamente lo que una futura novia podría desear. ¡Qué ironía! Tanta belleza para enmarcar tanta fealdad. Claudia me llamó a las 10 de la mañana para confirmar que todo estaba listo. Fernanda llegó anoche, dijo en voz baja. Está en mi casa, descansando. Está nerviosa, pero decidida. Quiere ver a Lucas pagar por lo que le hizo. Trajiste el proyector. Está en mi auto, junto con la laptop. Llegaré temprano para instalarlo en el garaje de tu mamá. Cuando des la señal, conecto todo a la televisión grande de la sala. Perfecto. Hubo una pausa. Renata, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Todavía puedes cancelar. Podemos denunciarlo a la policía, dejar que la justicia se encargue. Cerré los ojos. Por un momento, consideré la alternativa. Una denuncia formal. Un proceso judicial largo y tedioso. Abogados, audiencias, testimonios. Lucas probablemente contrataría a alguien bueno, encontraría manera de retrasar todo, tal vez incluso de escapar antes de que lo arrestaran. No. La justicia legal podía esperar. Primero quería justicia personal. Quería ver su cara cuando todo se derrumbara. Quería que mi familia, mis amigos, todos los que habían sido engañados por él, vieran la verdad con sus propios ojos. Estoy segura, dije. Nos vemos a las 2. Las horas que siguieron pasaron en una neblina extraña. Me bañé, me arreglé el cabello, me maquillé con más cuidado del habitual. Elegí un vestido azul que Lucas siempre decía que le encantaba. Quería verme bien. Quería que cuando él recordara este día, recordara a una mujer hermosa y serena destruyendo su mundo. Lucas se despertó cerca del mediodía, estirizándose en la cama con esa sonrisa perezosa que yo solía encontrar encantadora. Buenos días, futura esposa, dijo, extendiendo los brazos hacia mí. Ven aquí, tengo que terminar de arreglarme, respondí, manteniendo la distancia. La fiesta es en pocas horas. Tienes razón. Se levantó de la cama y se acercó a mí, rodeándome por la cintura desde atrás. Vi nuestro reflejo en el espejo del tocador. La pareja perfecta, el cuento de hadas, la mentira más grande de mi vida. Estoy tan feliz de que este día haya llegado, murmuró él en mi oído. Pronto serás mi esposa, pronto tendremos toda la vida por delante. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no temblar. Yo también estoy feliz, mentí. Llegamos a casa de mi madre a las 2:30. El jardín ya estaba lleno de gente, tías, primas, amigas de la infancia, vecinas, compañeras de trabajo, todas las mujeres importantes de mi vida reunidas para celebrar mi felicidad. Mi madre nos recibió en la puerta con lágrimas en los ojos. Estaba radiante, vestida con su mejor vestido, el cabello recién arreglado en la peluquería. Nunca la había visto tan feliz. Eso me partió el corazón.
En pocas horas, esa felicidad se convertiría en horror, y yo sería la responsable. Pero no tenía opción. La alternativa era dejar que la mentira continuara, casarme con un estafador, perder mi herencia, ver a mi hermana reírse a mis espaldas, mientras criaba al hijo del hombre que me había destruido. No, mejor el dolor de la verdad que la comodidad de la mentira. Mariana llegó poco después que nosotros, vestida con un vestido floral que ocultaba hábilmente su embarazo. Se veía hermosa, radiante, exactamente como una futura tía debería verse en el chat de panela de su hermana. Me abrazó con fuerza cuando me vio. «Estás preciosa, hermanita», dijo, y su voz sonaba tan sincera que por un segundo dudé de todo. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si las fotos, los mensajes, las pruebas, todo era un malentendido? Pero entonces la vi intercambiar una mirada con Lucas. Una mirada rápida, casi imperceptible, pero cargada de significado. Una mirada que decía pronto. Una mirada que confirmaba todo lo que yo sabía. No estaba equivocada. La fiesta comenzó con juegos y risas. Hubo un quiz sobre mi relación con Lucas, que él ganó con facilidad porque conocía todos los detalles que yo le había contado durante 2 años. Hubo regalos envueltos en papel brillante, electrodomésticos y sábanas y copas de cristal para el hogar que nunca íbamos a compartir. Hubo brindis con champán y discursos emotivos sobre el amor verdadero. Cada minuto era una tortura. Cada sonrisa que forzaba, cada abrazo que recibía, cada felicitación que aceptaba. Pero mantuve la compostura. Esperé el momento adecuado. Claudia se había encargado de todo discretamente. El proyector estaba conectado a la televisión grande de la sala. La laptop con todas las pruebas estaba lista. Solo necesitaba mi señal. A las 5 de la tarde, cuando la fiesta estaba en su momento más animado, mi madre anunció que era hora de los discursos. Una por una, las personas más cercanas a mí se levantaron para decir unas palabras. Mi tía Graciela habló sobre cómo me había visto crecer, desde una niña tímida hasta una mujer exitosa. Mi mejor amiga del colegio recordó nuestras aventuras de adolescentes y dijo que siempre supo que encontraría un hombre que me mereciera. Una compañera de trabajo habló sobre mi profesionalismo y mi corazón generoso. Luego fue el turno de Mariana. Se levantó de su silla con esa gracia fingida que ahora me parecía repulsiva. Tomó una copa de champán y miró a la audiencia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Renata es más que mi hermana», comenzó, y su voz temblaba con una emoción que parecía genuina. «Es mi mejor amiga, mi confidente, la persona que siempre ha estado ahí para mí. Cuando nuestro padre murió, fue ella quien me sostuvo. Cuando fracasé en la universidad, fue ella quien me dio una segunda oportunidad. Todo lo que soy, se lo debo a ella». Sentí que iba a vomitar. La hipocresía era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. «Y Lucas», continuó Mariana, volteando hacia mi prometido con una sonrisa que cualquier otro habría interpretado como cariño fraternal. «Lucas es el hombre perfecto para mi hermana. Desde que lo conocí, supe que era especial. Supe que iba a hacerla feliz. Desde que lo conocí. Sí, desde hace 4 años, cuando lo contrataste para estafarme. Por eso quiero hacer un brindis», dijo Mariana, levantando su copa. «Por Renata y Lucas, por un amor que durará para siempre». Todos levantaron sus copas. Todos repitieron las palabras. Todos bebieron por un amor que era tan falso como una moneda de chocolate. Mi madre se secó las lágrimas y me miró con expectación. «¿Quieres decir algo, hija?» Antes de que hable Lucas, era el momento. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Las manos me temblaban ligeramente, pero logré controlarlas. «Gracias a todos por venir», comencé, y mi voz sonó extrañamente calmada. «Este día significa mucho para mí, más de lo que pueden imaginar». Vi a Lucas sonreír, orgulloso, seguro de que su plan estaba funcionando a la perfección. «Antes de continuar, quiero mostrarles algo especial», dije. Preparé una pequeña presentación. Fotos de mi relación con Lucas, desde el primer día hasta hoy. «Claudia, ¿puedes encender la televisión?» Claudia asintió y tomó el control remoto. La pantalla grande se encendió, mostrando la primera imagen de mi presentación. Era una foto del vernissage, donde conocí a Lucas. Los dos sonriendo, él con su copa de vino, yo con mi vestido manchado. El comienzo de nuestra historia de amor. «Esta es la primera foto que tenemos juntos», dije. «El día que nos conocimos. Un encuentro casual, ¿verdad? El destino nos unió». Pasé a la siguiente foto. Nuestra primera cita en el restaurante italiano. Nuestra primera cita. Lucas me dijo esa noche que nunca había conocido a nadie como yo. Que yo era especial. Más fotos, más recuerdos, viajes,
cenas, momentos íntimos. La audiencia suspiraba, conmovida por la historia de amor que se desplegaba ante sus ojos. Y esta es mi favorita, dije, llegando a la foto del compromiso en el jardín botánico. El día que Lucas me pidió matrimonio. El día más feliz de mi vida. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera. O al menos, eso creí. El tono de mi voz cambió. La calidez desapareció, reemplazada por algo frío y afilado. Ven esta foto. Parece perfecta, ¿verdad? Dos personas enamoradas, a punto de comenzar su vida juntos. Amplié la imagen. El reflejo del espejo antiguo se hizo visible. Pero si miran con cuidado, si realmente prestan atención, verán algo interesante. Amplié más, la mano de Lucas, extendida hacia el lado. La mano de mujer con uñas rojas, entrelazada con la suya. Ven esa mano, reconocen esas uñas. El silencio era absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Miré directamente a Mariana. Ella había palidecido, su copa de champán temblando en su mano. Yo las reconozco, dije, son de mi hermana, mi querida hermana Mariana, que aparentemente ha estado muy cerca de mi prometido durante todo este tiempo. El murmullo comenzó, cabezas girando, miradas confundidas, voces susurrando. Renata, ¿qué estás diciendo? La voz de mi madre sonaba quebrada, incrédula. Estoy diciendo la verdad, mamá. Por primera vez en 2 años, estoy diciendo la verdad. Pasé a la siguiente imagen. Era una captura de pantalla de los mensajes recuperados de la aplicación Signal. Te extraño, leí en voz alta. Ayer estuvo tan cerca que casi me da un infarto. ¿Cuándo le vas a decir? Después de la boda. Necesito el dinero primero. Miré a Lucas. Su rostro había perdido todo color. La máscara de novio perfecto se estaba desmoronando. ¿Quieren saber qué dinero? Continué. El de mi herencia. El terreno que mi padre, que en paz descanse, pasó décadas construyendo para nosotras. Según la ley, si me caso con Lucas, él tendría derecho a la mitad. 1,5 millones de razones para fingir que me ama. Las exclamaciones de horror llenaron la sala. Mi tía Graciela se llevó la mano a la boca. Mis primas intercambiaban miradas de shock. Mi madre parecía a punto de desmayarse. Pero eso no es todo, dije, porque la bomba apenas estaba comenzando. Lucas, o debería decir Carlos Eduardo Fonseca, que es su verdadero nombre, no es solo un mentiroso, es un estafador profesional. Pasé a la siguiente imagen. El informe del investigador privado. Fotos de sus identidades anteriores. Recortes de noticias sobre sus víctimas. Ha hecho esto antes, muchas veces, y siempre con la ayuda de mi hermana. Mariana finalmente habló. Renata, estás loca. Esto es una locura. No sé de qué estás hablando. Ah, no, respondí, pasando a una foto antigua. Mariana y Lucas, 4 años atrás, en aquel bar. Entonces, ¿por qué estás en esta foto con él, 2 años antes de que yo lo conociera? ¿Cómo explicas eso, hermanita? Mariana abrió la boca, pero ningún sonido salió. Te voy a decir cómo lo explico yo, continué. Tú lo conocías desde antes. Tú lo contrataste, o él te reclutó, no sé y no me importa. Juntos planearon estafarme. El encuentro en el vernizaje no fue casualidad, todo fue orquestado. Cada palabra, cada gesto, cada te amo, todo fue una mentira. Lucas intentó intervenir. Renata, amor, tienes que escucharme. Esto es un malentendido. Esas fotos pueden explicarse. Lo interrumpí. Puede explicarse también por qué tu empresa no existe. ¿Por qué debes más de 200,000 en deudas? ¿Por qué tu ex esposa Fernanda, a quien abandonaste llevándote todo su dinero, está aquí hoy para confirmar que eres un monstruo? Como si hubiera sido una señal, la puerta de la sala se abrió. Fernanda entró, caminando con la dignidad de una sobreviviente. Era una mujer de unos 40 años, atractiva a pesar de las líneas de sufrimiento grabadas en su rostro. Hola Carlos, dijo, usando su nombre real. Ha pasado mucho tiempo. Lucas retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Fernanda, ¿qué haces aquí? Vine a asegurarme de que no le hagas a otra mujer lo que me hiciste a mí. Se volvió hacia la audiencia, hacia mi madre que lloraba en silencio, hacia las tías y primas que miraban con horror. Este hombre me sedujo, se casó conmigo, vació todas mis cuentas y desapareció, dijo Fernanda, su voz firme a pesar de la emoción. Me dejó con deudas que tardé años en pagar. Destruyó mi crédito, mi reputación, mi fe en las personas. Y cuando investigué su pasado, descubrí que yo no era la primera, ni la última. Miró a Lucas con un desprecio que cortaba como un cuchillo. ¿Cuántas mujeres más, Carlos? ¿Cuántas vidas más vas a destruir?
El caos se desató, voces gritando, personas levantándose, mi madre sollozando en los brazos de mi tía. Lucas intentó caminar hacia la puerta, pero mis primos Roberto y Eduardo le bloquearon el paso. No vas a ningún lado, dijo Roberto, cruzándose de brazos. Llamen a la policía, agregó Eduardo. Mariana intentó escabullirse por otra puerta, pero Claudia ya estaba ahí, impidiéndole el paso. Tú tampoco te vas, dijo mi mejor amiga con una frialdad que nunca le había escuchado. Mi madre finalmente encontró su voz. Se levantó de su silla con una fuerza que no sabía que todavía poseía, y caminó hacia Mariana. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero sus ojos ardían con una furia que yo nunca había visto. ¿Es verdad?, preguntó, su voz temblorosa pero audible. ¿Es verdad lo que dice tu hermana? Mariana bajó la mirada. No dijo nada. Mírame, gritó mi madre, y el volumen de su voz hizo que todos se callaran. Mírame a los ojos, y dime que no traicionaste a tu propia sangre. Mariana levantó la vista lentamente, y en sus ojos, mi madre encontró la respuesta que no quería ver. Mamá, yo puedo explicar, comenzó Mariana, pero mi madre no la dejó terminar. Le dio una bofetada tan fuerte que el sonido resonó por toda la sala. Mariana se llevó la mano a la mejilla, los ojos llenos de lágrimas. No eres mi hija, dijo mi madre, y cada palabra era un bloque de hielo. Desde este momento, no eres mi hija. No quiero volver a verte. No quiero saber de ti. Para mí, estás muerta. Mamá, por favor, sollozó Mariana. Y hay algo más que deberías saber, mamá, dije, porque la última bomba todavía no había explotado. Mariana está embarazada de Lucas. El silencio que siguió fue el más profundo que había experimentado en mi vida. Mi madre miró a Mariana, miró su vientre oculto bajo el vestido floral, y algo en ella se quebró visiblemente. Se tambaleó hacia atrás, y si mi tía Graciela no la hubiera sostenido, habría caído al suelo. No, susurró mi madre. No, 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 es verdad, dije, sin piedad. Va a tener un hijo del hombre con quien yo iba a casarme. Mi sobrino y el hijo del hombre que intentó estafarme. La misma sangre, la misma traición. Mi madre cerró los ojos. Cuando los abrió, había envejecido 10 años. Sáquenla de mi casa, ordenó, su voz apenas un susurro. Sáquenla ahora. Mis primos tomaron a Mariana de los brazos y la llevaron hacia la puerta. Ella gritaba, lloraba, pedía perdón, pero nadie la escuchaba. Nadie quería escucharla. Lucas aprovechó la distracción para intentar escapar por la puerta trasera. Pero yo lo vi, y no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Lucas, grité, y mi voz lo detuvo en seco. Antes de que te vayas, quiero que sepas algo. Me acerqué a él, caminando con una calma que no sentía. Todos los ojos estaban sobre nosotros. Pensaste que eras inteligente, dije, mirándolo directamente a los ojos. Pensaste que yo era estúpida, que podías manipularme como manipulaste a todas las demás. Pero te equivocaste. Me quité el anillo de compromiso del dedo. Ese anillo que había significado tanto para mí. Ese anillo que ahora me parecía una cadena. No voy a casarme contigo, dije, y dejé caer el anillo a sus pies. No voy a darte un centavo de mi herencia. Y cuando la policía llegue, que será en cualquier momento porque Claudia ya los llamó, vas a tener que explicar todas las estafas que has cometido, todas las vidas que has arruinado, todos los crímenes que pensaste que quedarían impunes. Lucas me miró con odio puro. La máscara había caído completamente, revelando al monstruo que siempre había estado debajo. Vas a arrepentirte de esto, Siseo. No, respondí. De lo único que me arrepiento es de haber perdido 2 años de mi vida contigo. Pero eso se acabó. Y tú también te acabaste. Las sirenas de la policía se escuchaban a lo lejos, acercándose cada vez más. Lucas miró a su alrededor, buscando una salida, pero no había ninguna. Mis primos bloqueaban todas las puertas. Las mujeres de mi familia lo miraban con desprecio. Fernanda sonreía con la satisfacción de ver finalmente justicia. Se acabó, Carlos, dijo Fernanda. Finalmente se acabó. La policía llegó 5 minutos después. 2 patrullas, 4 oficiales, esposas de metal brillante. Lucas intentó explicarse, inventar excusas, pero ya era demasiado tarde. Las pruebas que yo había reunido eran contundentes. Los testimonios de Fernanda y otras víctimas que habían sido contactadas serían suficientes para enviarlo a prisión por años. Lo vi marcharse esposado, metido en la parte trasera de una patrulla, y sentí algo que no esperaba. No era satisfacción, no exactamente. Era más como un alivio profundo, mezclado con un vacío enorme. Mariana también fue detenida para interrogatorio. Como cómplice de las estafas de Lucas, enfrentaba cargos serios. La vi subir a la otra patrulla, su vestido floral arrugado, su maquillaje corrido por las lágrimas, su vientre abultado visible ahora que ya no tenía sentido ocultarlo. No sentí pena por ella,
Tal vez debería haberla sentido. Era mi hermana. Después de todo, compartíamos la misma sangre, los mismos recuerdos de infancia, el mismo padre que nos había amado hasta su último aliento. Pero ella había escogido traicionarme. Había escogido el dinero sobre la familia, la codicia sobre el amor, y ahora pagaría las consecuencias. Cuando las patrullas se alejaron, me quedé de pie en el jardín de mi madre, rodeada de los restos de la fiesta que debería haber sido una celebración. Las guirnaldas de flores se mecían con la brisa, las copas de champán abandonadas brillaban bajo la luz del atardecer. Los regalos de boda estaban apilados en una mesa, inútiles ahora. Mi madre se acercó a mí lentamente. Parecía haber envejecido una década en las últimas horas. Su rostro estaba hinchado de llorar, sus ojos rojos, sus manos temblorosas. Perdóname, hija, susurró, tomando mis manos entre las suyas. Perdóname por no haber visto, por no haberlo protegido. No es tu culpa, mamá, dije, y era verdad. Ellos engañaron a todos, no solo a ti, pero debí haber sospechado, debí haber... No, la interrumpí. No podías haber sabido, nadie podía, ellos eran profesionales, hacen esto para vivir. Mi madre me abrazó, y por primera vez desde que había descubierto la verdad, me permití llorar. Lloré por el amor que había perdido, por la hermana que ya no tenía, por el futuro que había imaginado y que nunca existiría. Lloré por mi padre, que seguramente se revolvía en su tumba al ver lo que su hija menor había hecho. Lloré por mí misma, por la ingenua que había creído en cuentos de hadas. Pero mientras lloraba, también sentía algo más, algo que crecía debajo del dolor, como una semilla germinando en tierra quemada. Fuerza, había sobrevivido, había descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Había expuesto a los traidores y había salvado mi herencia, mi futuro, mi dignidad. Estaba destrozada, sí, pero no destruida, y eso era lo que importaba. Claudia se acercó cuando mi madre finalmente me soltó. Mi mejor amiga tenía los ojos húmedos, pero sonreía. Lo lograste, dijo, los desenmascaraste. Lo logramos, corregí. No podría haberlo hecho sin ti. Nos abrazamos, y en ese abrazo, encontré la promesa de que no estaba sola, que había personas en quienes podía confiar, que el amor verdadero existía, aunque no siempre en la forma que esperábamos. El sol se ponía sobre el jardín devastado, pintando el cielo de naranja y rosa, los mismos colores del atardecer en el que Lucas me había pedido matrimonio. Pero esta vez, el significado era diferente. Esta vez, el atardecer marcaba el final de una pesadilla, y el comienzo de algo nuevo. Pero eso es algo que descubriría después, porque aunque la bomba había explotado, aunque los traidores habían sido desenmascarados, mi historia estaba lejos de terminar. Había heridas que sanar, decisiones que tomar, una vida que reconstruir, y una verdad más que descubrir, una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi hermana, sobre Lucas, y sobre los límites de la traición humana. El día del Cha de Panela amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía burlarse de mí, como si el universo no entendiera que ese día iba a ser el fin de todo, como si la naturaleza no hubiera recibido el memo de que una tormenta estaba a punto de desatarse. Me desperté antes del amanecer, incapaz de dormir más de 2 horas seguidas. Lucas roncaba suavemente a mi lado, completamente ajeno a lo que se aproximaba. Lo miré en la penumbra, estudiando las líneas de su rostro, la curva de sus labios, las manos que tantas veces me habían acariciado. Esas mismas manos habían acariciado a mi hermana. Esos mismos labios habían besado a Fernanda, a Lucía, a Dios sabe cuántas otras mujeres antes de llegar a mí. Me levanté de la cama sin hacer ruido y fui al baño. Me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había ojeras profundas bajo mis ojos, líneas de tensión alrededor de mi boca, una dureza en mi expresión que no estaba ahí hace 2 meses. La traición me había transformado, me había endurecido, me había convertido en alguien capaz de hacer lo que estaba a punto de hacer. No estaba segura de si eso era bueno o malo, pero ya no importaba. La fiesta estaba programada para comenzar a las 3 de la tarde en casa de mi madre. Doña Elena había insistido en organizar todo ella misma, convirtiendo su jardín trasero en un escenario digno de revista. Había carpas blancas, guirnaldas de flores, mesas decoradas con manteles de encaje. Todo era perfecto, elegante, exactamente lo que una futura novia podría desear. ¡Qué ironía! Tanta belleza para enmarcar tanta fealdad. Claudia me llamó a las 10 de la mañana para confirmar que todo estaba listo. Fernanda llegó anoche, dijo en voz baja. Está en mi casa, descansando. Está nerviosa, pero decidida. Quiere ver a Lucas pagar por lo que le hizo. Trajiste el proyector. Está en mi auto.
junto con la laptop. Llegaré temprano para instalarlo en el garaje de tu mamá. Cuando des la señal, conecto todo a la televisión grande de la sala. Perfecto. Hubo una pausa. Renata, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Todavía puedes cancelar. Podemos denunciarlo a la policía, dejar que la justicia se encargue. Cerré los ojos. Por un momento, consideré la alternativa. Una denuncia formal. Un proceso judicial largo y tedioso. Abogados, audiencias, testimonios. Lucas probablemente contrataría a alguien bueno, encontraría manera de retrasar todo, tal vez incluso de escapar antes de que lo arrestaran. No, la justicia legal podía esperar. Primero quería justicia personal. Quería ver su cara cuando todo se derrumbara. Quería que mi familia, mis amigos, todos los que habían sido engañados por él, vieran la verdad con sus propios ojos. Estoy segura, dije. Nos vemos a las 2. Las horas que siguieron pasaron en una neblina extraña. Me bañé, me arreglé el cabello, me maquillé con más cuidado del habitual. Elegí un vestido azul que Lucas siempre decía que le encantaba. Quería verme bien, quería que cuando él recordara este día, recordara a una mujer hermosa y serena destruyendo su mundo. Lucas se despertó cerca del mediodía, estirizándose en la cama con esa sonrisa perezosa que yo solía encontrar encantadora. Buenos días, futura esposa, dijo, extendiendo los brazos hacia mí. Ven aquí, tengo que terminar de arreglarme, respondí, manteniendo la distancia. La fiesta es en pocas horas. Tienes razón. Se levantó de la cama y se acercó a mí, rodeándome por la cintura desde atrás. Vi nuestro reflejo en el espejo del tocador. La pareja perfecta, el cuento de hadas, la mentira más grande de mi vida. Estoy tan feliz de que este día haya llegado, murmuró él en mi oído. Pronto serás mi esposa, pronto tendremos toda la vida por delante. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no temblar. Yo también estoy feliz, mentí. Llegamos a casa de mi madre a las 2:30. El jardín ya estaba lleno de gente, tías, primas, amigas de la infancia, vecinas, compañeras de trabajo. Todas las mujeres importantes de mi vida reunidas para celebrar mi felicidad. Mi madre nos recibió en la puerta con lágrimas en los ojos. Estaba radiante, vestida con su mejor vestido, el cabello recién arreglado en la peluquería. Nunca la había visto tan feliz. Eso me partió el corazón. En pocas horas, esa felicidad se convertiría en horror, y yo sería la responsable. Pero no tenía opción. La alternativa era dejar que la mentira continuara. Casarme con un estafador. Perder mi herencia, ver a mi hermana reírse a mis espaldas, mientras criaba al hijo del hombre que me había destruido. No, mejor el dolor de la verdad que la comodidad de la mentira. Mariana llegó poco después que nosotros, vestida con un vestido floral que ocultaba hábilmente su embarazo. Se veía hermosa, radiante, exactamente como una futura tía debería verse en el chat de panela de su hermana. Me abrazó con fuerza cuando me vio. «Estás preciosa, hermanita», dijo, y su voz sonaba tan sincera que por un segundo dudé de todo. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si las fotos, los mensajes, las pruebas, todo era un malentendido? Pero entonces la vi intercambiar una mirada con Lucas. Una mirada rápida, casi imperceptible, pero cargada de significado. Una mirada que decía pronto. Una mirada que confirmaba todo lo que yo sabía. No estaba equivocada. La fiesta comenzó con juegos y risas. Hubo un quiz sobre mi relación con Lucas, que él ganó con facilidad porque conocía todos los detalles que yo le había contado durante 2 años. Hubo regalos envueltos en papel brillante, electrodomésticos y sábanas y copas de cristal para el hogar que nunca íbamos a compartir. Hubo brindis con champán y discursos emotivos sobre el amor verdadero. Cada minuto era una tortura. Cada sonrisa que forzaba, cada abrazo que recibía, cada felicitación que aceptaba. Pero mantuve la compostura. Esperé el momento adecuado. Claudia se había encargado de todo discretamente. El proyector estaba conectado a la televisión grande de la sala. La laptop con todas las pruebas estaba lista. Solo necesitaba mi señal. A las 5 de la tarde, cuando la fiesta estaba en su momento más animado, mi madre anunció que era hora de los discursos. Una por una, las personas más cercanas a mí se levantaron para decir unas palabras. Mi tía Graciela habló sobre cómo me había visto crecer, desde una niña tímida hasta una mujer exitosa. Mi mejor amiga del colegio recordó nuestras aventuras de adolescentes y dijo que siempre supo que encontraría un hombre que me mereciera. Una compañera de trabajo habló sobre mi profesionalismo y mi corazón generoso. Luego fue el turno de Mariana. Se levantó de su silla con esa gracia fingida que ahora me parecía repulsiva.
Tomó una copa de champán y miró a la audiencia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Renata es más que mi hermana, comenzó, y su voz temblaba con una emoción que parecía genuina. Es mi mejor amiga, mi confidente, la persona que siempre ha estado ahí para mí. Cuando nuestro padre murió, fue ella quien me sostuvo. Cuando fracasé en la universidad, fue ella quien me dio una segunda oportunidad. Todo lo que soy, se lo debo a ella. Sentí que iba a vomitar. La hipocresía era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Y Lucas, continuó Mariana, volteando hacia mi prometido con una sonrisa que cualquier otro habría interpretado como cariño fraternal. Lucas es el hombre perfecto para mi hermana. Desde que lo conocí, supe que era especial. Supe que iba a hacerla feliz. Desde que lo conocí. Sí, desde hace 4 años, cuando lo contrataste para estafarme. Por eso quiero hacer un brindis, dijo Mariana, levantando su copa. Por Renata y Lucas, por un amor que durará para siempre. Todos levantaron sus copas. Todos repitieron las palabras. Todos bebieron por un amor que era tan falso como una moneda de chocolate. Mi madre se secó las lágrimas y me miró con expectación. ¿Quieres decir algo, hija? Antes de que hable Lucas, era el momento. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Las manos me temblaban ligeramente, pero logré controlarlas. Gracias a todos por venir, comencé, y mi voz sonó extrañamente calmada. Este día significa mucho para mí, más de lo que pueden imaginar. Vi a Lucas sonreír, orgulloso, seguro de que su plan estaba funcionando a la perfección. Antes de continuar, quiero mostrarles algo especial, dije. Preparé una pequeña presentación, fotos de mi relación con Lucas, desde el primer día hasta hoy. Claudia, ¿puedes encender la televisión? Claudia asintió, y tomó el control remoto. La pantalla grande se encendió, mostrando la primera imagen de mi presentación. Era una foto del vernissage, donde conocí a Lucas. Los dos sonriendo, él con su copa de vino, yo con mi vestido manchado. El comienzo de nuestra historia de amor. Esta es la primera foto que tenemos juntos, dije. El día que nos conocimos. Un encuentro casual, ¿verdad? El destino nos unió. Pasé a la siguiente foto. Nuestra primera cita en el restaurante italiano. Nuestra primera cita. Lucas me dijo esa noche que nunca había conocido a nadie como yo. Que yo era especial. Más fotos, más recuerdos, viajes, cenas, momentos íntimos. La audiencia suspiraba, conmovida por la historia de amor que se desplegaba ante sus ojos. Y esta es mi favorita, dije, llegando a la foto del compromiso en el jardín botánico. El día que Lucas me pidió matrimonio. El día más feliz de mi vida. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera. O al menos, eso creí. El tono de mi voz cambió. La calidez desapareció, reemplazada por algo frío y afilado. Ven esta foto. Parece perfecta, ¿verdad? Dos personas enamoradas, a punto de comenzar su vida juntos. Amplié la imagen. El reflejo del espejo antiguo se hizo visible. Pero si miran con cuidado, si realmente prestan atención, verán algo interesante. Amplié más, la mano de Lucas, extendida hacia el lado. La mano de mujer con uñas rojas, entrelazada con la suya. Ven esa mano. Reconocen esas uñas. El silencio era absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Miré directamente a Mariana. Ella había palidecido, su copa de champán temblando en su mano. Yo las reconozco, dije. Son de mi hermana. Mi querida hermana Mariana, que aparentemente ha estado muy cerca de mi prometido durante todo este tiempo. El murmullo comenzó. Cabezas girando, miradas confundidas, voces susurrando. Renata, ¿qué estás diciendo? La voz de mi madre sonaba quebrada, incrédula. Estoy diciendo la verdad, mamá. Por primera vez en 2 años, estoy diciendo la verdad. Pasé a la siguiente imagen. Era una captura de pantalla de los mensajes recuperados de la aplicación Signal. Te extraño, leí en voz alta. Ayer estuvo tan cerca que casi me da un infarto. ¿Cuándo le vas a decir? Después de la boda. Necesito el dinero primero. Miré a Lucas. Su rostro había perdido todo color. La máscara de novio perfecto se estaba desmoronando. ¿Quieren saber qué dinero? Continué. El de mi herencia. El terreno que mi padre, que en paz descanse, pasó décadas construyendo para nosotras. Según la ley, si me caso con Lucas, él tendría derecho a la mitad. 1,5 millones de razones para fingir que me ama. Las exclamaciones de horror llenaron la sala. Mi tía Graciela se llevó la mano a la boca. Mis primas intercambiaban miradas de shock. Mi madre parecía a punto de desmayarse. Pero eso no es todo, dije, porque la bomba apenas estaba comenzando. Lucas, o debería decir Carlos Eduardo Fonseca, que es su verdadero nombre, no es solo un mentiroso.
Es un estafador profesional. Pasé a la siguiente imagen. El informe del investigador privado. Fotos de sus identidades anteriores. Recortes de noticias sobre sus víctimas. Ha hecho esto antes, muchas veces, y siempre con la ayuda de mi hermana. Mariana finalmente habló. Renata, estás loca. Esto es una locura. No sé de qué estás hablando. Ah, no, respondí, pasando a una foto antigua. Mariana y Lucas, 4 años atrás, en aquel bar. Entonces, ¿por qué estás en esta foto con él, 2 años antes de que yo lo conociera? ¿Cómo explicas eso, hermanita? Mariana abrió la boca, pero ningún sonido salió. Te voy a decir cómo lo explico yo, continué. Tú lo conocías desde antes. Tú lo contrataste, o él te reclutó. No sé y no me importa. Juntos planearon estafarme. El encuentro en el Vernizaje no fue casualidad. Todo fue orquestado. Cada palabra, cada gesto, cada te amo. Todo fue una mentira. Lucas intentó intervenir. Renata, amor, tienes que escucharme. Esto es un malentendido. Esas fotos pueden explicarse. Pueden explicarse. Lo interrumpí. Puede explicarse también por qué tu empresa no existe. ¿Por qué debes más de 200.000 en deudas? ¿Por qué tu ex esposa Fernanda, a quien abandonaste llevándote todo su dinero, está aquí hoy para confirmar que eres un monstruo? Como si hubiera sido una señal, la puerta de la sala se abrió. Fernanda entró, caminando con la dignidad de una sobreviviente. Era una mujer de unos 40 años, atractiva a pesar de las líneas de sufrimiento grabadas en su rostro. Hola Carlos, dijo, usando su nombre real. Ha pasado mucho tiempo. Lucas retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Fernanda, ¿qué haces aquí? Vine a asegurarme de que no le hagas a otra mujer lo que me hiciste a mí. Se volvió hacia la audiencia, hacia mi madre que lloraba en silencio, hacia las tías y primas que miraban con horror. Este hombre me sedujo, se casó conmigo, vació todas mis cuentas y desapareció, dijo Fernanda, su voz firme a pesar de la emoción. Me dejó con deudas que tardé años en pagar. Destruyó mi crédito, mi reputación, mi fe en las personas. Y cuando investigué su pasado, descubrí que yo no era la primera, ni la última. Miró a Lucas con un desprecio que cortaba como un cuchillo. ¿Cuántas mujeres más, Carlos? ¿Cuántas vidas más vas a destruir? El caos se desató, voces gritando, personas levantándose, mi madre sollozando en los brazos de mi tía. Lucas intentó caminar hacia la puerta, pero mis primos Roberto y Eduardo le bloquearon el paso. No vas a ningún lado, dijo Roberto, cruzándose de brazos. Llamen a la policía, agregó Eduardo. Mariana intentó escabullirse por otra puerta, pero Claudia ya estaba ahí, impidiéndole el paso. Tú tampoco te vas, dijo mi mejor amiga con una frialdad que nunca le había escuchado. Mi madre finalmente encontró su voz. Se levantó de su silla con una fuerza que no sabía que todavía poseía, y caminó hacia Mariana. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero sus ojos ardían con una furia que yo nunca había visto. ¿Es verdad?, preguntó, su voz temblorosa pero audible. ¿Es verdad lo que dice tu hermana? Mariana bajó la mirada. No dijo nada. Mírame, gritó mi madre, y el volumen de su voz hizo que todos se callaran. Mírame a los ojos, y dime que no traicionaste a tu propia sangre. Mariana levantó la vista lentamente, y en sus ojos, mi madre encontró la respuesta que no quería ver. Mamá, yo puedo explicar, comenzó Mariana, pero mi madre no la dejó terminar. Le dio una bofetada tan fuerte que el sonido resonó por toda la sala. Mariana se llevó la mano a la mejilla, los ojos llenos de lágrimas. No eres mi hija, dijo mi madre, y cada palabra era un bloque de hielo. Desde este momento, no eres mi hija. No quiero volver a verte. No quiero saber de ti. Para mí, estás muerta. Mamá, por favor, sollozó Mariana. Y hay algo más que deberías saber, mamá, dije, porque la última bomba todavía no había explotado. Mariana está embarazada de Lucas. El silencio que siguió fue el más profundo que había experimentado en mi vida. Mi madre miró a Mariana, miró su vientre oculto bajo el vestido floral, y algo en ella se quebró visiblemente. Se tambaleó hacia atrás, y si mi tía Graciela no la hubiera sostenido, habría caído al suelo. No, susurró mi madre. No, 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 es verdad, dije, sin piedad. Va a tener un hijo del hombre con quien yo iba a casarme. Mi sobrino y el hijo del hombre que intentó estafarme. La misma sangre, la misma traición. Mi madre cerró los ojos. Cuando los abrió, había envejecido 10 años. Sáquenla de mi casa, ordenó, su voz apenas un susurro. Sáquenla ahora. Mis primos tomaron a Mariana de los brazos y la llevaron hacia la puerta. Ella gritaba, lloraba, pedía perdón, pero nadie la escuchaba. Nadie quería escucharla. Lucas aprovechó la distracción para intentar escapar por la puerta trasera. Pero yo lo vi, y no iba a dejarlo ir tan fácilmente.
Lucas, grité, y mi voz lo detuvo en seco. Antes de que te vayas, quiero que sepas algo. Me acerqué a él, caminando con una calma que no sentía. Todos los ojos estaban sobre nosotros. Pensaste que eras inteligente, dije, mirándolo directamente a los ojos. Pensaste que yo era estúpida, que podías manipularme como manipulaste a todas las demás. Pero te equivocaste. Me quité el anillo de compromiso del dedo. Ese anillo que había significado tanto para mí. Ese anillo que ahora me parecía una cadena. No voy a casarme contigo, dije, y dejé caer el anillo a sus pies. No voy a darte un centavo de mi herencia. Y cuando la policía llegue, que será en cualquier momento porque Claudia ya los llamó, vas a tener que explicar todas las estafas que has cometido, todas las vidas que has arruinado, todos los crímenes que pensaste que quedarían impunes. Lucas me miró con odio puro. La máscara había caído completamente, revelando al monstruo que siempre había estado debajo. Vas a arrepentirte de esto, Siseo. No, respondí. De lo único que me arrepiento es de haber perdido 2 años de mi vida contigo. Pero eso se acabó. Y tú también te acabaste. Las sirenas de la policía se escuchaban a lo lejos, acercándose cada vez más. Lucas miró a su alrededor, buscando una salida, pero no había ninguna. Mis primos bloqueaban todas las puertas. Las mujeres de mi familia lo miraban con desprecio. Fernanda sonreía con la satisfacción de ver finalmente justicia. Se acabó, Carlos, dijo Fernanda. Finalmente se acabó. La policía llegó 5 minutos después. 2 patrullas, 4 oficiales, esposas de metal brillante. Lucas intentó explicarse, inventar excusas, pero ya era demasiado tarde. Las pruebas que yo había reunido eran contundentes. Los testimonios de Fernanda y otras víctimas que habían sido contactadas serían suficientes para enviarlo a prisión por años. Lo vi marcharse esposado, metido en la parte trasera de una patrulla, y sentí algo que no esperaba. No era satisfacción, no exactamente. Era más como un alivio profundo, mezclado con un vacío enorme. Mariana también fue detenida para interrogatorio. Como cómplice de las estafas de Lucas, enfrentaba cargos serios. La vi subir a la otra patrulla, su vestido floral arrugado, su maquillaje corrido por las lágrimas, su vientre abultado visible ahora que ya no tenía sentido ocultarlo. No sentí pena por ella, tal vez debería haberla sentido. Era mi hermana, después de todo. Compartíamos la misma sangre, los mismos recuerdos de infancia, el mismo padre que nos había amado hasta su último aliento. Pero ella había escogido traicionarme. Había escogido el dinero sobre la familia, la codicia sobre el amor, y ahora pagaría las consecuencias. Cuando las patrullas se alejaron, me quedé de pie en el jardín de mi madre, rodeada de los restos de la fiesta que debería haber sido una celebración. Las guirnaldas de flores se mecían con la brisa, las copas de champán abandonadas brillaban bajo la luz del atardecer. Los regalos de boda estaban apilados en una mesa, inútiles ahora. Mi madre se acercó a mí lentamente. Parecía haber envejecido una década en las últimas horas. Su rostro estaba hinchado de llorar, sus ojos rojos, sus manos temblorosas. Perdóname, hija, susurró, tomando mis manos entre las suyas. Perdóname por no haber visto, por no haberlo protegido. No es tu culpa, mamá, dije, y era verdad. Ellos engañaron a todos, no solo a ti. Pero debía haber sospechado, debía haber... No, la interrumpí. No podías haber sabido, nadie podía. Ellos eran profesionales, hacen esto para vivir. Mi madre me abrazó, y por primera vez desde que había descubierto la verdad, me permití llorar. Lloré por el amor que había perdido, por la hermana que ya no tenía, por el futuro que había imaginado y que nunca existiría. Lloré por mi padre, que seguramente se revolvía en su tumba al ver lo que su hija menor había hecho. Lloré por mí misma, por la ingenua que había creído en cuentos de hadas. Pero mientras lloraba, también sentía algo más, algo que crecía debajo del dolor, como una semilla germinando en tierra quemada. Fuerza, había sobrevivido, había descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde, había expuesto a los traidores y había salvado mi herencia, mi futuro, mi dignidad. Estaba destrozada, sí, pero no destruida, y eso era lo que importaba. Claudia se acercó cuando mi madre finalmente me soltó. Mi mejor amiga tenía los ojos húmedos, pero sonreía. Lo lograste, dijo, los desenmascaraste. Lo logramos, corregí. No podría haberlo hecho sin ti. Nos abrazamos, y en ese abrazo, encontré la promesa de que no estaba sola, que había personas en quienes podía confiar, que el amor verdadero existía, aunque no siempre en la forma que esperábamos. El sol se ponía sobre el jardín devastado, pintando el cielo de naranja y rosa, los mismos colores del atardecer en el que Lucas me había pedido matrimonio. Pero esta vez, el significado era diferente. Esta vez, el atardecer marcaba el final de una pesadilla, y el comienzo de algo nuevo.
Pero eso es algo que descubriría después, porque aunque la bomba había explotado, aunque los traidores habían sido desenmascarados, mi historia estaba lejos de terminar. Había heridas que sanar, decisiones que tomar, una vida que reconstruir, y una verdad más que descubrir, una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi hermana, sobre Lucas, y sobre los límites de la traición humana.